Aquí comienza Con Valor Agregado, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Ahora, el análisis económico del momento. De opinión llega de la mano de Gabriel Frizzi, ya lo estábamos presentando. Él es docente de la Facultad de Ciencias Económicas, de la carrera de licenciatura en Economía, es graduado de nuestra facultad, licenciado en Economía, pero además tiene un máster en Economía, tiene estudios en el exterior, en Bélgica, y es consultor especializado en negocios, economía y estrategia. En esta ocasión va a contarnos cómo analiza él este momento económico que estamos viviendo previo a las elecciones de octubre y también, por supuesto, cuáles son los desafíos que tiene el próximo gobierno, sea cual sea el partido político que gane, pero cuáles son los desafíos en materia económica para Argentina. También hablamos de cómo podemos hacer nosotros para poder afrontar este momento y les decíamos, ahí nos da algunos tips sobre las finanzas personales. Así que a continuación vamos a escuchar a Gabriel Frizzi. Él es economista y en esta ocasión hablando sobre la actualidad económica del país. Bienvenido, profesor, gracias por este espacio. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muchas gracias a ustedes. Gabriel, queremos conocer cuál es tu opinión o cómo analizas la situación económica actual teniendo en cuenta que estamos a un mes prácticamente de las elecciones generales. Bueno, la realidad es que la situación es una situación, como en todos los procesos previos a elecciones, tienen su nivel de tensión, pero esto particularmente te diría que es un momento de mayor tensión a lo que habitualmente hemos tenido en el país. La situación es difícil, digamos, propiamente por la situación que tiene que ver con la inflación. Es un tema que impacta mucho sobre los ciudadanos, la cotización obviamente del dólar, el valor del dólar, la incertidumbre respecto de cómo van a ser las alternativas en términos de quién gane, porque en definitiva los escenarios están en tercios y va a ser son básicamente políticas distintas, sobre todo con lo que tenga que ver con el futuro en términos del tipo de cambio. Y hay una situación muy particular que tiene que ver con el país hoy, que es la escasez de reservas, donde vos tenés hoy la reserva del Banco Central, en términos netos son negativas. Entonces esto, ya sumado a la dolarización habitual que hay previo a las elecciones en Argentina, un tema cultural, esto suma un proceso con mayor velocidad y atado también a la incertidumbre. ¿Y cuáles son los desafíos que tiene el próximo gobierno, sea cual fuere de los partidos? Sí, está claro. Mira, yo particularmente entiendo que el primer desafío tiene que ver con bajar la inflación, estabilizar la economía y tratar de empezar a resolver una serie de distorsiones que tiene la economía hoy, que tienen que ver con desmanejos de la política económica. Ahora, es importante entender que cuando uno habla, la inflación es una consecuencia de algo, y básicamente ese algo es el déficit fiscal. Entonces, lo primero que va a tener que hacer cualquier gobierno, sea del color político que sea, si quiere poder lograr, un buen resultado, es encuadrar el déficit. Una vez que se encuadre el déficit fiscal, va a permitir que la inflación de a poco empiece a ceder. Y lo otro que el país tiene como desafío importante es propiciar que las reglas de juego sean claras a lo largo del tiempo, para que las empresas puedan invertir y para que puedan invertir no pensando de acá a un mes ni a 2 meses como muy pequeño
plazo en términos de horizonte, sino pensar en términos de inversiones de largo plazo, 5 años, 10 años, 15 años, y eso particularmente lo que genera empleo, y eso es lo que genera el crecimiento en una economía, digamos. Entonces, es importante tener la claridad de que la inflación no se soluciona mágicamente, y que a partir de la solución de la inflación, o empezar a digamos, resolver el tema inflacionario, uno puede también empezar a tomar medidas en paralelo posiblemente para dar reglas de juego claras. Y el otro tema también que es importante tiene que ver con mantener o tratar de estabilizar todo el tema de lo que tenga que ver con el comercio exterior. O sea, más que mantener, estabilizar, es generar crecimiento para tener ingresos de divisas y para que eso también de alguna forma vaya dándole poder de fuego al Banco Central en términos de acumulación de reservas. Yo te diría que los desafíos son importantes, y sobre todo mantener políticas claras, digamos, porque es importante que no haya cambios bruscos. Entonces, y yo creo que ahí va a haber un desafío político enorme, gane quien gane, de que el resto de la política acompañe. Entonces, para mí esos son los principales desafíos. Esto en el nivel de la toma de decisiones, ¿no? Pero los ciudadanos, los trabajadores, los emprendedores, las empresas, los negocios, las grandes cadenas, ¿cómo pueden afrontar esta situación? ¿Cómo podemos llevar el día a día? Mira, es importante, yo creo que hay una serie de pautas. Lo primero es que uno tiene que tratar en lo posible de ser, a ver cuál es la palabra, te diría, cauteloso con las decisiones que toma en términos personales, en términos empresariales. Es importante que uno trate de cuidar los gastos que tiene para no gastar más de lo que le ingresa. Y en ese sentido, creo que hay una serie de medidas que uno puede ir tomando, ¿no? Creo que hay un concepto así bien importante que tiene que ver con las finanzas personales, ¿no? Las finanzas personales, las finanzas empresariales, las finanzas de los emprendedores, que tiene que ver con empezar a formarse, empezar a conocer, pero yendo a lo práctico, uno tiene que administrar el dinero de la mejor forma posible. Yo creo que es un momento para ser cuidadoso, para tratar de medir el gasto, para tratar de buscar cómo uno puede incrementar sus ingresos. Esto en términos personales o en términos más de lo que son las familias. Y en términos empresarial, es muy importante no tomar decisiones abruptas, ni decisiones que sean como muy radicales. Creo que las empresas tienen que tratar de tener una flexibilidad en la toma de decisiones muy importante para poder ir adaptándose a los distintos escenarios. Es un momento donde en algunos casos la falta de stock por algunas restricciones que tienen que ver con insumos importados básicamente se hace notorio. Entonces las empresas tienen que ir tomando medidas, o las industrias en este sentido, ver cómo se pueden cómo pueden adquirir estos stocks de una manera más rápida, administrarlos de una forma más consciente. Creo que es un conjunto de cosas donde lo principal para mí acá es no desesperarse en la toma de decisiones, tratar de pensar que desde ahora hasta diciembre, que es hasta donde asuma el gobierno que sea, van a ser momentos de mucha volatilidad en todos los sentidos. Entonces, en ese aspecto es importante tener la tranquilidad
que las empresas no pierdan lo que se llama el core del negocio, que es lo que hace al corazón del negocio. Entonces mantenerlo siempre fluido y cuidar lo que es el corazón del negocio para que eso siga funcionando lo mejor posible. Seguramente todos vamos a recibir algún golpe en algún momento, pero entonces lo importante es estar lo mejor preparado para recibir, en términos de volatilidad me refiero. Uno siempre, cuando hay cosas volátiles, en general es difícil no golpearse. Entonces, bueno, tratar de estar lo mejor posible en términos de las decisiones y de no desesperarse. Justamente, no desesperarse. Pero hay mucha gente que piensa en comprar algo antes de las elecciones o en invertir algo antes de noviembre, porque después de las elecciones se van los precios a full de nuevo con la inflación. ¿Es el momento para realizar compras, para invertir? Qué sé yo, tal vez pueden alguien adquirir un terreno, tal vez electrodomésticos. ¿Ese tipo de compras se pueden hacer en este momento o es recomendable? Mira, yo te digo así, la tendencia en general es que los precios suban, ¿verdad? Entonces, en este sentido, si uno puede adquirir productos con, qué sé yo, con algún medio de pago, con alguna tarjeta de crédito, por ejemplo, que te ofrezca, no sé, algo en cuotas sin interés, y uno no va a tener que endeudarse para poder adquirir este tipo de bienes, yo entiendo que es momento para adquirir lo que uno va a necesitar, no lo que uno no va a necesitar, porque acá hay que también diferenciar lo que uno necesita de lo que uno no necesita. Entonces, lo primero es adquirir lo que uno necesita, sí. Adquirir cosas que uno necesita, yo no sería de esa idea, trataría, de buscar alternativas para cuidar mis ahorros, pero no gastar por gastar. Y sobre todo compras más grandes como un terreno o lo que fuere, un inmueble o bienes durables que son de mayor valor, creo que es importante tratar de ver si están a precios, razonables. ¿Qué es precio razonable? Si uno tenía algún indicador de que hace un año estaba a un precio y creció mucho más que la inflación, y bueno, posiblemente no sea momento para comprar y haya que esperar que en algún momento eso se va a tener que ajustar. Y si creció acorde a lo que sea la inflación y uno va de vuelta, está en posibilidades entonces yo creo que sí es momento. O sea, cada situación es muy particular a la situación de ingresos que cada uno tiene, de gastos y de la restricción presupuestaria a la cual uno se enfrenta. Ahora, si vos me decís, por ejemplo, tomar crédito a tasa de interés variable, yo te digo claramente no. Si vos me decís endeudarme con tasa de interés fija en pesos, bueno, habría que ver la tasa, pero sonaría más razonable. Entonces, yo creo que cada uno tiene que analizar. Por eso te decía hace un ratito el tema de lo que tiene que ver con las finanzas personales, donde hoy uno tiene que sentarse a aprender. Las finanzas personales no son cosas que están súper lejanas, son cosas que están súper cercanas. No es difícil y es sobre todo tomar decisiones que sean racionales, acorde a la situación mía. O sea, yo creo que es peligroso cuando uno lee alguna noticia, cuando uno lee o escucha algo y lo toma como regla general, sin adaptarlo a la situación que uno tiene. Claro, al plano personal, ¿no? Y aprender a pensar tal vez en los gastos. Exactamente. Y si uno no tiene los conocimientos, al margen de empezar a aprender, bueno, consultar, a ver, me conviene, no me conviene. Uno puede decir, bueno, ¿cómo pienso yo que pueden llegar a crecer mis ingresos? ¿Cómo pienso yo si es que voy a tomar un crédito? ¿Cómo lo voy a pagar? Entonces, simular situaciones donde a uno le permita no tomar decisiones apresuradas. Pero va de vuelta. Yo creo que adquirir bienes que uno necesita con tasa, con cuotas sin interés, si es
sí es interesante porque uno le va ganando a la inflación, le va ganando a la devaluación. Entonces, pero hay que analizar, hay que ver, hay que ver que realmente sea sin interés y bueno, y si es con un interés que vea, que uno lo pueda medir y comparar, bueno, si justifica o no justifica, si el interés está más alto que la tasa de inflación o no. Entonces, vuelvo al punto, uno tiene que analizar, no tomar apresurado. Y cada situación es particular.